¿Cómo está hermano Nelson Jara Garrido? Hermano Luis, ¿cómo está usted? Apareció. Yo pensé que se había hecho musulmán, porque desde el 14 de diciembre que no lo veo. Estamos hablando de 2 meses y medio, más o menos. Más o menos. 2 meses y medio. Bueno, aquí estamos. ¿Qué le pasó? Bueno, ¿qué te pasó a ti? Empecemos a hablar con la verdad. Bueno, hermanos, los saludamos a todos los hermanos, los amigos, la familia, como siempre. Aquí estamos después, como dice nuestro hermano Luis, después de 2 meses y medio. Pero bueno, algunos ya saben, porque me preguntaban por la salud de nuestro hermano Luis. En el próximo video él va a aparecer aquí en pantalla. Ya. Dentro de todo, nuestro hermano Luis está un poco mejor. Está convaleciente todavía, pero ahí estamos de a poquito saliendo adelante. Ya. ¿Usted qué nos va a hablar hoy día, doctor? Mire, doctor, la última vez habíamos quedado en un acuerdo de que íbamos a hablar acerca de los demonios, pero de forma más reducida, más concisa. ¿Ya? Y con esto íbamos a terminar el tema del diablo, por lo menos por parte mía, los demonios. Quizás más a futuro lo vamos a retomar de nuevo. Pero después yo voy a hablar un poquito acerca de las profecías de Cristo, que quiero hablar más de la persona de Jesús. ¿Qué nombre le ponemos? Mire, hablemos qué son los demonios, o qué eran los demonios en el tiempo de Jesús. ¿Ya? Porque hay una confusión ahí. ¿Qué eran los endemoniados en tiempo de Jesús? Hermano Luis, hoy día, ¿cómo estamos? Para que demos la fecha. 1 de marzo. Ya, 1 de marzo del 2023. Y son las 4 de la tarde. ¿Ya? Vamos a tener una referencia. Bien, para no atrasarnos, vamos a dar comienzo a este estudio. Este pequeño estudio que vamos a tratar que no se alargue mucho. Siempre tratando que sean Son las 4, ya. Unos 20 minutitos, 25 minutitos. Ya. Mira, la pregunta es re sencilla para los hermanos, ¿cierto? Yo siento que está la confusión, que cuando se lee el Nuevo Testamento, cuando Jesús sanaba a los cojos, a los ciegos, a los mancos, a los sordos, y muchas veces aparece una frase que eran endemoniados, ¿no? Aparecen ahí la palabra endemoniado. Entonces, ¿qué eran los endemoniados? ¿Ya? ¿O qué eran los demonios en tiempos de Cristo? Entonces, lo primero que debemos entender, y ya lo hemos dicho en muchos videos, que los demonios son las figuritas, ¿ah? Que son los ídolos, esos son los demonios. Y vamos a usar quizás unos 2 textos nomás, Luis, para no hacerlo tan largo, ¿ya? Para demostrar que los demonios son estas figuritas, ¿ah? Construidas de madera, vale. De piedra. ¿Cuáles serían? Mira, el más conocido es el Segunda de Crónicas, capítulo 11, los versos 14 y 15. ¿Ya? Si quieres tú le das un contexto histórico. Esto fue cuando el reino fue dividido, ¿no es cierto? Claro. ¿Ya? Resulta que el hombre más sabio de la tierra se convirtió en el más necio y llevó a Israel a la idolatría, y Dios, para castigarlo, le quebró el reino en 2 grandes sectores mediante una guerra civil en la cual prosperó un hijo de Salomón, que es Roboam, y en otro lado un esclavo de Salomón, y eso para producir vergüenza en Salomón. Claro, ese era Jeroboam, parece, ¿no? Jeroboam. Claro. Jeroboam hizo 2 ídolos de oro y los colocó ahí en Betel y en la tribu de Dan. Ya. Entonces vamos a leer 2 Corintios, que nos relata un poquito esto. Segunda Crónica. O sea, 2 de Crónica, bien digo, 2 de Crónica, capítulo 11, el 14 y 15, ¿no? Claro, dice así: porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y se venían a Judá y a Jerusalén pues Jeroboam, el rey de Israel, y sus hijos lo echaban del ministerio de Jehová, y él se hizo sacerdote para los altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Ahí parece que aparece la palabra demonio, ¿cierto? Refiriéndose a un ídolo. Claro, que son los becerros. Claro. Entonces el verso 15, y él designó sus propios sacerdotes para lugares altos y para los demonios y para los becerros que le había hecho. Esas son figuritas que se hacían. Por lo tanto, los demonios son figuras, son ídolos, ¿ya? Ese es un texto.
Entonces tiene otro concepto que el que se entiende en el Nuevo Testamento. Claro. Y el otro que tenemos como un poquito de apoyo con relación a lo mismo puede ser el Deuteronomio 32, que yo creo que también es aclaratorio. Deuteronomio capítulo 32, 15 al 17. Deuteronomio capítulo 32, del 15 al 17. Aquí también nos muestra algo. Dice, y engrosó Jesurum. Aquí fue cuando llegaron del desierto, ¿eh? Llegaron flacos. Llegaron flacos. Y Jesurum lo toma de ejemplo el Señor y dice que engordó. ¿Por qué? Porque entró a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Ya. ¿Ya? Y se colocó soberbio. Dice, engrosó Jesurum y tiró coces. Engordaste, engrosaste, cubrístete y dejó el Dios que le hizo. Y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celo con los dioses ajenos. Enseñáronle con abominaciones. Sacrificaron a los diablos o a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Ya. De la roca que te crió te olvidaste, te has olvidado del Dios tu creador, y lo vio el Señor y encendióse en ira por el menosprecio de sus hijos y sus hijas. Ya. Gracias, Manolo. Entonces el verso que vamos a hacer un poquito de énfasis, 16, 17, dice que le despertaron a celo con los dioses ajenos, ¿cierto? Que son estos ídolos, ¿ya? Que están, claro. Ya, le llama dioses. Le provocaron con ira, con abominaciones. Sacrificaron a los demonios, dice aquí, ¿cierto? A los demonios y no a Dios. Y dice, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres, es decir, son los ídolos, ¿cierto? Que estaban alrededor. ¿Qué les pasó a ellos? ¿Qué dirías tú que les pasó a ellos? O sea, como dice ahí, pues engordaron, ¿cierto? Estuvieron bien, se olvidaron de las aflicciones, de todo lo que Dios los había rescatado, los había sacado. Tomaron las costumbres de... Y tomaron las costumbres de los otros pueblos. No, pues estas costumbres que salían de allá de Egipto. De Egipto. Claro, pero claro, le fue más... O sea, claro, tenían... Ahí también Egipto está lleno de idolatría. Pero el punto que nosotros queremos hacer énfasis, que la palabra demonio, ¿ya? El demonio significa, es un ídolo. Un ídolo. Claro. ¿Ya? No es un ser espiritual. Claro. ¿Ya? Eso quiero aclararlo, hermano. En el Antiguo Testamento, la palabra demonio es un ídolo. Se refiere, ¿no es cierto?, a esta figurita. Claro. No se refiere a un ser espiritual que se mete en los cuerpos de las personas. ¿Ya? No. Después vamos a explicar por qué en tiempo de Jesús dice que Jesús sacaba demonios. ¿Ya? Eso lo vamos a explicar. Pero primero estamos entendiendo qué significa la palabra demonio. Oye, son ídolos. Yo entiendo que aquí te pasó lo que dice el Señor Jesús, que el espíritu inmundo retorna. Claro. O sea, tú te purificas de los ídolos por un tiempo. Claro. Pero una vez que Dios te suelta un poquito, la persona vuelve a su hábito antiguo. A su hábito antiguo. ¿Ya? Entonces yo espero que este texto va aclarando qué es lo que eran los demonios. ¿Ya? Los demonios no eran espíritus, los demonios eran las figuritas, los ídolos. ¿Ya? Esos textos. Hay más, pero por causa del tiempo no lo vamos a dar más. Porque esto tiene que ser más o menos reducido para que tampoco nos cansaron los hermanos. Mira, Luis, ahora vamos a ver en Deuteronomio capítulo 32. O sea, no, estamos mal. Deuteronomio capítulo 28. 28. ¿Ya? 28. Vamos a leer el verso del 12 al 14. Hay una promesa que si ellos se mantenían firmes le iba a llegar todas las bendiciones. Esto se conoce como el libro de las bendiciones y las maldiciones. ¿Ya? Abrite el Señor su buen depósito del cielo para dar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a mucha gente y tú no tomarás prestado. Y te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Estarás por encima y no debajo, cuando obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y no te apartes de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos para servirle. Ya, o sea, al final, fíjate lo que leíste el último versículo. Lo advirtió para no ir tras dioses ajenos para que ellos sirvieran a estos ídolos. Claro. O sea, le llegar todas las bendiciones mientras ellos se mantenieran fieles a su Dios. Claro. Si se entran los otros ídolos, o los otros demonios, claro, o las otras figuritas,
¿cierto? Le van a llegarle todas las maldiciones. En el mismo capítulo 28, seguimos todavía en el verso 20, vamos a leer del 20 al 24. Ya estamos, esto si un hermano tiene tiempo, léalo entero, se lo aconsejo, que igual le va a servir de ayuda. Pero vamos a leer versículos 20 al 24. El Señor enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusiere en mano e hiciere hasta que seas destruido y perezcas presto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Ya. El Señor hará que se te pegue mortandad hasta que te consuma la tierra a la cual entras para poseerla. El Señor te herirá de tisis, y de fiebre, y de ardor, y de calor, o sequía, como dice nuestra parte, y de cuchillo, y de calamidad repentina, y con añulo, y perseguirte hasta que perezca. Y tus cielos que están sobre tu cabeza serán de metal, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará el Señor por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. 24, ya. Entonces habéis dicho que son maldiciones, ¿no es cierto? Maldiciones si ellos se alejaban de Dios. Todas estas calamidades son las maldiciones. En el mismo capítulo, el verso 27, ¿Ya? vamos a leer saltadito, solamente 27 al 29. ¿Ya? Del mismo capítulo. Fíjate que aquí le llamamos maldiciones, pero después vamos a ver que le llama plagas. El Señor herirá de la plaga de Egipto, Plaga. y con almorrana, y con sarna, y con comezón, de que no puedas ser curado. El Señor te herirá con locura, y con ceguedad, y con pasmo de corazón. Palparás al mediodía, como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y nunca serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Y desposarás con mujer, y otro dormirá con ella. Edificarás casa, y no habitarás en ella. Plantarás viña, y no la vendimiarás. Ya, ahí habló de plaga, ¿no es cierto? Claro. Había dicho maldición, ahora dice plaga. En el mismo capítulo, seguimos igual, pero vamos solamente al versículo 34 y 35. En el mismo capítulo. Deuteronomio 28. Correcto. Y solamente vamos a leer el versículo 34 y 35. Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Herirte el Señor con maligna póstula en las rodillas y en las piernas sin que puedas ser curado, aún desde la planta de los pies hasta la mollera. Ya, y el verso 59 al 61. ¿Ya? Y aquí viene que estas maldiciones también les llama plagas. Es importante eso que nos acordemos, que todas estas maldiciones también son llamadas plagas. Del 59 al 61. dice: el Señor aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu simiente, y plagas grandes y estables, y enfermedad maligna y duradera. Ya. Ojo con lo estable y duradera. Son para siempre, hasta que te Porque en el destruyan. tiempo de Cristo hablaba de gente que tenían 30 años Con una plaga. Claro. Y hará volver sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y se te pagarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Ya. Entonces, vamos ordenando un poquito el tema. Dijimos que los demonios, la palabra demonio, se refiere principalmente a imágenes, a ídolos. ¿Ya? Y que el pueblo de Israel, cada vez que se alejara de su Dios verdadero, Dios lo iba a llenar con estas maldiciones, y que también se conocen como plagas, que son enfermedades duraderas. ¿Ya? Eso es. Claro. ¿Ya? Entonces eso queda clarito. Porque es importante que eso lo recuerden por lo que vamos a decir más adelante. Ahora, avanzando un poquito, nos vamos a ir a Lucas capítulo 4. Ahora vamos a entrar ya en materia. Lucas capítulo 4. A la parte espesa. Claro, pero vamos a mostrar una cosa, que cuál fue la causa de que Dios haya enviado a su hijo, o a su único hijo a este mundo. ¿Cierto? Lucas capítulo 4, del 16 al 19. Vamos a leer Lucas capítulo 4, versículos 16 al 19, donde se anuncia la profecía, el buen año del Señor. ¿Ya? Este es bonito porque sabemos a qué Cristo, o sea, a qué Dios envió a su hijo a este mundo. ¿Ya? En Lucas capítulo 4. Claro. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías,
y como abrió el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, ojo, Eso. a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos de la libertad, a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Ya, qué bueno. Entonces, acuérdate que también dice por ahí los hechos que el Señor envió a su Hijo para bendecirnos, ¿cierto? Claro. O sea, de convertir la maldición en bendición. Claro. ¿Cierto? Entonces, el año bueno. El Espíritu del Señor está sobre Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a los que están presos, ¿no es cierto?, en sus pecados, a dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Todos estos que estaban oprimidos, ¿no es cierto?, oprimidos, ¿no es cierto?, con todas estas placas que no eran gratuitas, ¿cierto?, todas estas maldiciones. Nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento de pe a pa que Jesús andaba sanando en diferentes aldeas a mucha gente que estaba con plagas o con maldiciones. Y en Hechos 3:26 dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, la maldición en Cristo se convierte en bendición. Claro. En el sentido que nos perdona los pecados y también, ¿no es cierto?, le va sacando las plagas, las enfermedades. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a mostrar ya en la parte de la materia por qué se le llamaban endemoniados, ¿cierto?, en el tiempo de Jesús, a las personas, ¿no es cierto?, que tenían alguna enfermedad, se le llamaba endemoniados. Eso vamos a llegar ya a puerto. Entonces, vamos a irnos ahora, Luis, al texto que me encanta a mí, que es Marcos 3, Marcos capítulo 3, ¿Ya? del 7 al 12, y que pongan mucha atención aquí los hermanos. Marcos 3. Claro, capítulo 3, del 7 al 12. Dice: mas Jesús se apartó a la mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, y de Jerusalén, y de Idumea, y de la otra parte del Jordán, y los de alrededor de Tiro y de Sidón, grande multitud, oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le estuviese siempre apercibida la barquilla por causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos. Amén. De manera que caían sobre él cuantos tenían plagas por tocarle. ¿Plagas? Plagas. Correcto. Y venía a sanar, ¿eh? Claro. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reñía mucho que no le manifestasen. Ya, hermano, te agradezco. Miren, aquí viene una parte importante, más o menos, de tratar de una explicación lo más simple posible. Hemos dicho, por un lado, que los demonios son figuras, ya lo demostramos. ¿Ya? Y si Israel sigue atrás de los demonios, el Señor se iba a alejar y lo iba a llenar de maldiciones o de plagas, que son enfermedades. ¿Ya? Eso lo leímos. En el tiempo de Cristo, ¿cierto?, en el tiempo de Cristo había mucho, digamos, pueblo de Dios lleno de maldiciones o llenos de plagas. Claro. Y el texto que estamos leyendo, ¿no es cierto? Duradera de y duradera, claro. Entonces, Jesús, porque este texto se entiende re mal, ¿eh? Por eso es que lo vamos a releer, Luis, porque vale. Este texto se entiende muy mal. ¿Qué parte? Vamos a leer nuevamente el 9 al 12. ¿Por qué? Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre apercibida la barquilla por causa del gentío, para que no le oprimiesen. ¿Ya? Porque había sanado a muchos, de manera que caían sobre él cuantos tenían plagas por tocarle. Ahí está, dejémoslo ahí. Por tocarle. Claro, entonces, le está diciendo a sus discípulos que le tuvieran siempre puesto una barca. ¿Por qué? Por causa de la gente. Porque la gente, como estaba llena de maldición, lleno de plagas, ¿no es cierto?, lo único que querían es ser sanados, ¿o no? Claro. O sea, también pongamos en el contexto de que una persona, hablemos de una maldición, ya sean ciegos, ya sean mudos, ya sean cojos, ya sean atormentados de espíritu, ninguna persona en esa condición está feliz, está desesperada, está encarcelada, ¿ah? Está atormentada. Entonces, si ven que viene el siervo del Señor que Dios ungió y que viene trayendo esta buena nueva, ¿cierto?, y sanando toda enfermedad, hasta yo me tiraría encima. Entonces, el contexto está hablando que le está diciendo
que le tuvieran listo una barca, porque sabía que todo el mundo se le era encima, porque Israel, a causa de su extravío, ¿no es cierto?, que había servido a otros dioses, Dios lo había castigado con todas estas plagas, con todas estas maldiciones. Y había otra cosa que ellos entendían, que Jesús está santificado. También. Porque cada persona que tocaba a Jesús quedaba sano. Quedaba sano. Quedaba sano. Sin excepción. Sin excepción. Entonces, porque había sanado mucho, o sea, ahí está el argumento. De manera que por tocarle, ellos sabían, como dices tú, cuántos tenían plagas caían sobre él. Claro. Entonces, al tocarle quedan sanados, por eso se le tiraban encima. Claro. Ya. Y dice, y los espíritus inmundos, que estas son las personas que están con enfermedades, claro. Ya, ellas son las personas, ya, al verle, ¿cierto?, se postraban delante de él, es decir, se arrollaban delante de Cristo a confesar y a reconocer, dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. En el sentido que estos enfermos, estos atormentados, claro. Estos llenos de plagas, en su desesperación, ¿no es cierto?, lo reconocían adorándole. Bendito eres tú eres el Hijo de Dios. En ese sentido. Era como una revelación para ellos. Una revelación, pues, si tú me estás sanando, viene el ungido, ¿no es cierto? Yo estoy, no sé, sordo, claro. Ciego, atormentado, endemoniado. 20 años. Claro, 20 o 30 años con la maldición o con la plaga, y no gratuita, y fue a causa de mi extravío, como decía el libro de Deuteronomio. Entonces, cuando yo veo que viene el año bueno y viene el ungido, el Mesías, y que los judíos no reconocen, hay claro. Que decirlo, el Mesías. Se postran porque caen de bruces. Claro, entonces se están postrando, adorándole y reconociendo, y tú eres el Hijo de Dios, o sea, tú eres el ungido, claro. Tú eres el Mesías, tú eres. Entonces, esa es la verdadera comprensión. Ahora, cuando dice, más él le reprendía mucho a que no lo descubriesen, porque sabemos que los fariseos, ¿no es cierto?, los saduceos, lo buscaban para destruirle, para matarle, ¿ya? En ese contexto está. Y ya para ir terminando, hermano Luis, que yo creo que no, esto no tiene más un análisis más profundo, Marcos capítulo 12, 22 y 24. Marcos capítulo 12, 22 y 24. Vamos en detalle. 22 al 24 dice, y la tomaron los 7 y tampoco parece que ese texto 12, espérate. Es Mateo, no es Marco, es Mateo, hermano Luis, yo me equivoqué. Mateo capítulo 12, 22 al 24. Mateo. Ya. Mateo capítulo 12. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. Ojo, ¿ya? Le sanó. No fue el exorcismo. No exorcismo. Ya. No sacó ningún ángel ni una cosa. De tal manera que el ciego, mudo, hablaba y veía. Y toda la gente estaban atónitas y decían, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, oyéndolo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ya. Mira, ¿por qué quise leer este texto? Porque aquí nosotros el tema es quién eran los endemoniados en tiempo de Cristo. Claro. Y nosotros explicamos qué son los demonios. Dijimos que son figuras, son ídolos, ¿no es cierto? Que la gente adoraba, que se extraviaba y los adoraba. Entonces, a causa de este extravío, ¿qué decía la ley de Moisés? Que le iban a caer las maldiciones y las plagas, ¿no es cierto? Hasta destruirte y que iban a ser duraderas, ¿correcto? Amén. Ya, explicamos eso. Por lo tanto, ¿cómo se sabía que una persona era endemoniada? Porque había una señal en él que era la enfermedad. En este caso, esta persona estaba ciega y muda. Por eso que el texto dice, entonces fue traído a él un endemoniado. Parte diciendo eso. ¿Por qué? Claro. Estaba ciego y mudo. Claro. Y dice, y le sanó. Es decir, lo curó de su enfermedad, de su maldición, de su plaga. Claro. ¿Ya? De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Falta una cosa que ligar, ¿ya? Que es muy importante. El Señor cura y el Señor sana. También, sí, también. Sí. Aquí no fue un ángel. No fue un ángel, no. Sí, no, si Job ya lo había dicho. Claro. El Señor hiere, el Señor sana. El Señor sana, claro. Pero el punto que estamos diciendo, que entonces, para concluir, ¿no es cierto? Estamos diciendo que cuando se decía que era un endemoniado, era porque había una manifestación de alguna plaga, alguna maldición en él. Pero que Dios la puso. Que Dios, obviamente, se la dio, ¿no es cierto? Porque el hombre se extravió tras el ídolo. Claro, fue la recompensa. La recompensa, el pago que Dios le dio, ¿no es cierto? A causa de su extravío, porque había dejado al Señor. Por eso que estaban llenos de plagas. Si no eran gratuitas, si Dios no.
como bien dijiste tú, el que hace la llaga es el Señor es el que te castiga y el Señor te cura. Claro. Israel estaba enfermo, ¿cierto? Que estaba extraviado. Claro. Entonces llegó el año bueno Jehová, ¿no es cierto? Y todos estos endemoniados, que se entiende por las enfermedades y placas que tenían, Cristo los sanaba, los curaba. Claro. ¿Ya? Entonces, por eso que dice el texto, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. O sea, se le fue la maldición, se le fue la plaga. La llaga del enfermo da testimonio que la ira de Dios está sobre él. Correcto. Sí, pero es que lo atribuyen a Satanás, pues, ¿me entiendes? No, ese ya es otro tema. En eso te estoy pensando. Claro. Ah, sí. No, si en este estudio estoy tratando de aclarar que solo por qué se le llamaban endemoniados. No es porque tienen un espíritu dentro de su cuerpo, o un ángel, Claro. que ese le produce la enfermedad. No es por eso. Sino que el Señor lo castigó con las plagas, como dijo el libro de Deuteronomio. Claro. Te vendrán todas estas plagas, te alcanzarán hasta que seas destruido y serán duraderas. Le llama maldiciones y plagas. Y Cristo está sacando, ¿no es cierto?, estas maldiciones. Dice que Dios lo envió, tú lo leíste en Hechos, a fin de que los bendijese. Es decir, la maldición la hace bendición, ¿no es cierto? Hace misericordia el Señor y está sanando a su pueblo. Y por eso que la gente está siendo sanada, ¿ya? Pero era a causa de su extravío. Entonces, concluyendo, hermano Luis, para que no nos vamos a la idea, entonces un endemoniado es una persona que tiene una plaga de parte del Señor, una maldición, una enfermedad, ¿no es cierto?, que fue a causa de su extravío por servir al demonio, al ídolo. Vale. Por eso le llaman endemoniado. Y no es que tenga un ser dentro de su propio ser. No es eso. Así que esperemos que... En la ira manifiesta de Dios, por cuanto volviste a estos dioses, el Señor se dirá con tan. Claro. Entonces, claro, por eso es que se llama endemoniado. Porque era a causa de su extravío que sirvieron al ídolo, Dios los castigó con una plaga. Claro. ¿Ya? Eso que quede claro. Y perdona el ejemplo, pero cuando un hombre ve que su mujer está siendo infiel con otro, se llena de ira, vos. Lo mismo, claro. Lo mismo. Claro, lo mismo. Bien, pues, hermano Luis, para no alargar más, espero que el estudio les sea de provecho. Como siempre, dejen abajo los comentarios, la diferencia, alguna opinión. Entonces, el endemoniado es aquella persona que está recibiendo la ira de Dios, claro, y que Cristo la está levantando por gracia. Por gracia, claro. Y no está haciendo exorcismo, como algunos han entendido, mal entendido. Amén. Bien, lo dejamos hasta aquí. Y ahora lo vamos a dejar ahora con el próximo estudio de nuestro hermano Luis Vergara.